anunciado, tenemos al sociólogo Jerjes Loaiza en la línea telefónica. Buenas noches, doctor Loaiza, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, el fútbol nos trae, o el deporte en general, pero el fútbol sobre todo en el Perú, nos trae muchas satisfacciones, muchas alegrías, a veces pena, pero lo que también nos trae es violencia. Y eso es lo que se ha visto, lamentablemente y descarnadamente, el día sábado anterior, cuando en un clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, hinchas de Universitario, prácticamente vándalos, ¿no es cierto?, atacaron calles, transeúntes, negocios, y dejaron a 2 menores heridos de gravedad. Las acciones que está tomando el gobierno ha sido declarar que los partidos se jueguen sin público, en el caso de los clásicos, para evitar precisamente este tipo de situaciones, y esto de alguna manera coordinación con los mismos clubes. Pero mi pregunta, perdón, es ¿por qué se produce esta violencia? Es decir, esta violencia de las barras es producto ¿de qué? ¿De un machismo exacerbado? ¿De una especie de virilidad mal entendida? ¿De marcar territorio? En fin, ¿cuál es la génesis de esta situación violenta? Bueno, hay muchas cosas para decir en realidad. Si lo vemos desde un punto de vista de género, efectivamente una de las causas tendría que ver con la construcción de la virilidad o la construcción de la masculinidad, para ser exactos. La masculinidad se construye a partir de la violencia, a partir de la reacción a través del otro, a partir de la enemistad y a partir del enfrentamiento y el conflicto. A diferencia de la feminidad o una construcción de género mucho más abierta, que se atiende a las reglas y que se tiene a determinadas circunstancias de índole emocional, la masculinidad termina desarrollándose hasta los 2 años, en la medida de que los niños interiorizan la necesidad de ganar antes de obedecer las reglas, a diferencia de las niñas que interiorizan la obediencia de las reglas antes que pensar en ganar. Uno siempre compara el deporte del fútbol, por ejemplo, un deporte por supuesto que también practican las mujeres, pero que los hombres practican bastante, con los deportes de las niñas, como es saltar el avión y no pisar las líneas, ¿no? O sea, las reglas son fundamentales en el juego de las niñas. El juego de los niños, en cambio, quienes tienen hijos y quienes ven a los niños crecer y desarrollarse, no se ponen a pensar muchas veces en sus juegos el daño que le pueden hacer otros niños. Si nosotros nos podemos incluso hacer una revisión de la literatura, hay un libro muy famoso llamado El Señor de las Moscas, en donde se puede ver hasta qué punto puede llegar la crueldad de los niños, en donde sin ningún tipo de intervención adulta o de adultos, etcétera, puede terminar construyendo sus propias relaciones de poder, que pueden ser muy tan descarnadas como la de los adultos. Sin tratar de satanizarlos en absoluto, o sin decir que dependan de los adultos efectivamente, niños y adolescentes van construyendo sus identidades a partir del ensayo y el error. El problema es que el error en determinados espacios puede terminar siendo mucho más violento, mucho más peligroso que en otros. Va a depender de varios factores. Acá tiene que ver mucho de qué estamos hablando, del fútbol. El fútbol se crea como una suerte de ritual para evitar las muertes, la guerra o la violencia. Recordemos que las Olimpiadas y en términos generales los deportes es una manera de enfrentarnos entre diferentes, pero a través de reglas y no matarnos. El problema es que aquí el deporte se convierte en un pretexto para violentar entre nosotros mismos y matarnos. Entonces hay una paradoja, no estamos siguiendo la razón por la cual se fundamenta el deporte. Sabemos muy bien que el deporte nos gusta, nos encanta, pero nos gusta y nos encanta porque es una posibilidad de encontrar una suerte de espacio de conflicto, pero con reglas que permitan que ambos se traten como adversarios y no como enemigos. Hinchas de la U, de Alianza o entre equipos se tratan como enemigos, no como adversarios, es muy distinto. Yo como adversario respeto al otro, le doy la mano al otro. Entiendo que hay diferencias y que tenemos puntos de vista distintos, pero nos respetamos. Al enemigo yo lo mato o lo violento. Y eso es lo que desgraciadamente estamos haciendo. Entonces hay varias causales que tendríamos que analizar con mucho cuidado. Ahora, yo le pregunto, porque usted ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Mientras le escuchaba, recordaba también algunos antecedentes, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional, de cómo el fútbol prácticamente es un epicentro de violencia.
Pero aquí lo lamentable es que hay 2 menores de edad baleados. Entonces, yo le pregunto, desde su especialidad, desde su perspectiva, ¿considera que estas medidas han sido oportunas? Es decir, me refiero a estas medidas drásticas por parte de Dina Boluarte y también de la presidencia del Consejo de Ministros, de evitar o hacer que estos partidos de la Liga 1 pues se lleve sin público. O sea, porque aquí también hay otro trabajo, ¿no?, educacional, y un trabajo también pues en las casas, en las familias. Y yo me pregunto, esos menores, como se está tratando de relatar en unos medios de comunicación, o sea, no se encontraban ahí, se encontraban dentro de una cabina de internet o muy cerca donde ocurrieron los hechos, y lamentablemente pues fueron baleados. Entonces, ¿considera usted que se está haciendo también un trabajo por parte del gobierno para evitar estos sucesos? ¿De qué forma se podría abordar, ¿no? Y también a qué entidades correspondería tener algún tipo de responsabilidad adicional. Claro que también es una responsabilidad, corresponsabilidad entre padres de familia, porque aquí estamos hablando de menores de edad. Bueno, es insuficiente, ¿no? Es como, no sé, es como encerrarnos en nuestras casas y querer que así la violencia se detiene. El germen de la violencia, el germen del conflicto exacerbado entre personas va a continuar y se va a desarrollar, si no de manera intrafamiliar, en los barrios. Cualquier pretexto, sea el equipo, sea la defensa del barrio, sea la defensa de cualquier cosa, va a ser un buen pretexto para poder enfrentar al otro y para poder a violentarle. Las armas, las piedras, esa suerte de cuchillos largos, etcétera, son herramientas que simbolizan algo, simbolizan desde la construcción de la masculinidad, por supuesto, hasta suerte de rituales con los cuales yo me siento identificado con los míos. Cuando yo hacía entrevistas a varios pandilleros, ex-pandilleros, hace varios años, que salió un libro y varios artículos, estimaba bastante el nivel de compromiso por parte de estos jóvenes que querían a sus padres, jóvenes que respetaban a sus familias, jóvenes que estudiaban en el colegio, pero que cuando iban a estos enfrentamientos o cuando se enfrentaban entre barrios, surgía una suerte de lado salvaje en ellos mismos. Eso se llama efervescencia. Cuando nosotros estamos, y el ejemplo va para cualquiera de ustedes, público oyente o las personas que también me están entrevistando, cuando estamos en un espacio colectivo sentimos una efervescencia muy distinta que cuando estamos solos. La idea es, ¿qué hacer frente a esto? Es insuficiente porque tenemos que trabajar primero con los equipos. Entonces la U Alianza y todos los equipos saben muy bien quiénes son los barristas, saben muy bien quiénes son los líderes, saben muy bien todo esto. La policía también ha hecho un seguimiento, hay una suerte catastro de la violencia, lo tiene, el Ministerio del Interior lo tiene, trabaja con los partidos, con los equipos, me pregunto. Hay sociólogos, psicólogos, antropólogos que trabajan en esto. El Estado tiene una mesa interdisciplinaria de personas que trabajen y entiendan esto, entre maestros, educadores, entre psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, etcétera. ¿Existe esa mesa o no? O simplemente damos medidas radicales, verticales, sin ninguna explicación, y creemos que eso se va a resolver. El Perú es un país autoritario desde sus inicios, y estas medidas, más que resolver, son autoritarias en la medida que no buscan diálogo, conversación o un trabajo con los jóvenes, sino simplemente no hay partido o sí partido encerrados y puntos. Es como un castigo a pequeños niños creyendo que no van a violentarse más. Estamos hablando de jóvenes que son capaces de asesinarse, como lo hemos visto en las noticias. Ahora, no solamente es en el Perú, o ha sido en el Perú. Recordemos que en un momento de hace algunos años atrás, el siglo XX, principios del XXI, estaban muy de moda los hooligans. Eran unos barristas violentos, ingleses, que hacían destrozo y medio en Europa cuando jugaban sus equipos. Sin embargo, hemos visto que con el tiempo estos hooligans han ido desapareciendo o han ido aminorando, y ya no se ve esa violencia que había antes cuando se jugaba fútbol en Europa. Eso quiere decir que ellos de alguna manera han encontrado la solución al problema, porque el fútbol se sigue jugando, pero ya no en condiciones de violencia extrema como en esas épocas. ¿Aquí estamos haciendo algo de ello? Los
hooligans y en términos generales la violencia de las pandillas surgen en contexto de deterioro económico o deterioro social. En ese contexto Inglaterra pasaba por una suerte de crisis económica a través de los precios de los minerales, de la plata, etcétera, un largo etcétera, y esto hacía que mucha de la población de los espacios más precarizados generase una suerte de movimiento social, sindicalismo y también enfrentamientos entre los menores. Mientras que los padres iban al choque, vamos a decir, con los policías exigiendo sus derechos, los más jóvenes y los más niños iban con piedras matándose entre ellos. Esos son los hooligans, es un fenómeno así. Las pandillas y las garras surgen en el Perú en el contexto de la violencia política, el conflicto armado interno. Muchos de los primeros pandilleros de los años 90 eran hijos de quienes sufrieron violencia o sufrieron de diferentes formas. Yo entrevisté a varios de ellos, hijos de personas que estaban en las cárceles o en el contexto de conflicto armado interno, en un libro que escribí, como les decía hace un momento, surge en ese contexto. Anteriormente no había eso, o no se desarrollaba la violencia de esa manera. Si nosotros hacemos un análisis histórico de la violencia, responde siempre a determinadas estructuras, en determinado momento y en determinado contexto. ¿Qué está pasando ahorita en el Perú? O sea, podemos hacer una radiografía amplia, ¿cierto? Ustedes, aún mejor que yo, gracias al conocimiento que tienen en la coyuntura, podrían hacerla. Tenemos un deterioro económico, tenemos un deterioro político, tenemos un deterioro familiar, intrafamiliar. Entonces yo creo que esto es un síntoma, un indicador. Sorprendernos porque ocurra esto. Una vez una investigadora estroca dijo, no debería sorprendernos que haya pandillas en Ayacucho, sino debería sorprendernos que haya tan pocas pandillas en Ayacucho, en el contexto posterior al conflicto armado interno. Bien. Debería no sorprendernos ese contexto, sino que no sea un peor de lo que podría ser dada la situación tan anómala que estamos viviendo. Muy bien, le agradecemos mucho al sociólogo Jerjes Loaiza por habernos dado esta ilustración sobre el caso de las pandillas en el fútbol, cómo se originan. Muy interesante esto de la virilidad malentendida de los niños, ¿no? Esta especie de entorno territorial que tienen, ¿no? Para entender mejor el problema, y evidentemente no va a mejorar si es que se cierran los partidos al público, porque eso es, como decía el entrevistado, como una especie de castigo. No sales a jugar si no te portas bien. Bueno, le agradecemos mucho y con nosotros hasta aquí. Será hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Muy buenas noches.